Hola a todos y bienvenidos al episodio 261 de Salud Financiera, un podcast donde cada día intentamos aprender algo nuevo de finanzas con casos reales acerca también de la planificación financiera de personas que como tú y como yo intentan organizar sus finanzas e invertir en los mejores productos. Soy Luis Ángel Hernández, encantado de estar otro día más con vosotros. No pongo la cámara que todavía estoy convaleciente un poco de la enfermedad, pero a ver, creo que en unos días ya podremos volver a mi cara normal y no la que me ha dejado de ese virus. Pero bueno, os dejo también el número de contacto, el 614-239-639 para consultas rápidas o comentarios que queréis hacer vía WhatsApp, pero también podéis enviar vuestros casos en vuestro Word, vuestra X-Ray, vuestra planificación financiera y también vuestras dudas más elaboradas a preguntas.saludfinanciera@gmail.com. Es totalmente gratuito y ya sabéis, podéis mirar algunos de los casos anteriores que hemos tenido, pero también algunas de las consultas, historias que forman parte de este podcast para ver si es el primer episodio que escuchas de qué va. Hoy os traigo un caso muy interesante, muy interesante porque vamos a ver un caso de una cartera creada por un asesor financiero y vamos a entender qué hay detrás y qué podríamos aprender de esa cartera. Generalmente son carteras bastante bien construidas, no suelen decir, oye, vámonos a lo que hace CaixaBank o nada que ver, pero también tienen su cierto deje que podemos entender, analizar y criticar, ¿por qué no?, para seguir aprendiendo. Hoy os traigo el caso número 48 de las finanzas de tu vecino, que dice el mail así. Buenos días, Luis. Me animo a escribirte tras escuchar en tu podcast que estás abierto a consultas de vecinos que, como yo, tras muchos errores, aún están aprendiendo en el mundo de las inversiones. Busco una segunda opinión sobre mi cartera actual y su alineación con mi situación personal y objetivos financieros. Tengo 45 años, estoy soltero, sin deudas y trabajo como auxiliar administrativo con un ingreso mensual de 1.300 euros netos. Actualmente soy el principal sostén de mi familia. Hay un ascendiente a mi cargo y también otro familiar que también está a mi cargo. Gracias a otros ingresos podemos ahorrar alrededor de 1.000 euros al mes. Pero como comprenderás, esa situación que no quiero comentar y que le genera esos 1.000 euros al mes no es muy sostenible en el tiempo y por tanto la situación será mucho más ajustada previsiblemente en unos años. Comencé en el verano de 2022 a invertir. ¿Qué me motivó? El impacto de la inflación. Sin conocimiento nulo previo, contraté una cartera máster de CaixaBank, pero tras investigar en foros entendí que no era la mejor opción. La rescaté con pérdidas y decidí gestionar las inversiones por mi cuenta, empezando por lo básico, utilizando cuentas remuneradas, depósitos a plazo, letras del tesoro, fondos monetarios, un Unit Link de Santa Lucía que luego rescaté al darme cuenta que estaba cayendo en el mismo error que con CaixaBank, pero esta vez con ganancias, compensando las pérdidas anteriores. Más tarde, en concreto hace un año, contraté los servicios de una empresa de asesoramiento financiero para estructurar mi cartera actual. Sin embargo, últimamente estoy cuestionando la idoneidad de su asesoramiento y las comisiones que implica. Tras leer mucho sobre el tema, estoy considerando prescindir de su servicio, pero me preocupa no estar preparado para gestionar la cartera por mí mismo. Reconozco que he aprendido más con la práctica que con la teoría, pero quiero evitar seguir saltando entre producto en producto sin una estrategia clara. Mis objetivos: la jubilación y la protección familiar. Priorizo asegurar el futuro de mi familia y también una eficiencia y costes. Busco una cartera bien diversificada con costes razonables y un riesgo controlado para el largo plazo. El TER actual de la cartera, sumado a la comisión del asesor, me parece excesivo. No pretendo que me asesore financieramente, entiendo perfectamente que no puedes ofrecer ese servicio, pero agradecería mucho si me puedes echar un vistazo a mi cartera actual para confirmar algunas intuiciones que tengo. Los costes son a los de los fondos, más que el asesor me cobra un 0,70 adicional del total asesorado. Solapamiento, existe solapamiento, tengo exceso de fondos, adjunto en un Excel mi cartera actual y quisiera destacar algunos puntos. Las únicas decisiones de inversión personales que he tomado directamente son añadir River Patrimonio y el ETF de oro, aunque los porcentajes los decidió él. Sobre el fondo, sobre Eiger Patrimonial Global, este fondo es gestionado activamente por mi propio asesor. El enfoque actual mantiene una posición conservadora, argumentando que la renta variable está actualmente sobrevalorada. Esto justificaría el elevado peso asignado a renta fija y a instrumentos monetarios y ultra corto plazo.
Aprecio mucho tu tiempo y cualquier orientación que puedas ofrecer. Por cierto, tengo otra partida de alrededor de 100.000 euros destinada a la compra de una vivienda para dentro de 3-5 años. El total lo tengo ahora mismo en 4 fondos monetarios. Te los añado en el Excel, pero para que también lo tengas en cuenta. El fondo de emergencia también lo tengo cubierto. Vamos a ver los fondos que componen la cartera. Pues aquí son. Tenemos el DWS Floating Rate Notes con un 11%, Dunas Valor Prudente un 6,28%, Neuberger Berman un 3,99%, Morgan Stanley Euro Corporate Bond un 6,90%, GAN Star Cat Bond un 6,86%, un bono de catástrofes, Pinco His Income un 9,62%, M&G Global Floating Rates High Yield 7,94%, BGF Emerging Market Bonds con un 3,10%, Eiger Patrimonio Global un 7,76%, River Patrimonio un 8,09%, Fidelity MSCI World Index un 4,16%, el DWS Invest Croxy Sector Plus un 2,57%, Robeco BP Global Premium Equities un 2,78%, Robeco Global Consumer Trends un 2,88%, BGF Continental European Flexible un 1,70, Numantia Patrimonio Global un 2,19, AXA IM Global Small Caps un 5,25, Fidelity Global Technology un 1,65, Allianz Oriental Income un 1,90, Morgan Stanley Asia Opportunity Fund un 2,08 y el Invesco Physical Gold un 2,66. Aproximadamente yo luego sumé los porcentajes y no me daba exactamente 100%, pero se me iba por muy poco, así que tampoco vamos a irnos en esos detalles. Bueno, tenemos un caso, una cartera interesante y os voy a ir comentando algunos aspectos que me apunté sobre este caso y algunas matizaciones interesantes que me gustaría ver. A ver, lo primero es que el recorrido que has ido haciendo es algo normal para alguien que tiene un alto patrimonio y empieza de primeras en este mundo de la inversión. Lo normal es, oye, vamos a lo que me ofrece el banco, que tengo un gran patrimonio y empiezo por ahí. Luego, si haces esa búsqueda, muchas veces le pasa como lo que te ha pasado, que la búsqueda es después, cuando empiezas a intuir de que quizás no es tan bueno como parecía y te toca rescatarlo. Lo pasó a muchísima gente, por ejemplo, recuerdo principios de 2023 y finales de 2022 se colocaron muchísimos fondos a vencimiento que no estaban garantizados y que estaban invertidos en deuda pública italiana y deuda pública española, que se podía conseguir esa misma rentabilidad casi en un fondo monetario. Y entonces había inversores asumiendo un poco más de riesgo que no querían ese riesgo y encima estaban pagando comisiones altísimas. Y lo normal es que te encuentres con ese tipo de productos. Luego, cuando hablas de ese tipo de problemas con alguien más, lo lógico es que termines cayendo en manos de alguien que te ofrezca un asesoramiento financiero, pero vinculado a una entidad. ¿Cuáles son esos típicos casos? Los casos de Banco Mediolanum, los agentes financieros de Bankinter, los agentes de Mafre y demás. Es lo normal porque son bastante comunes, son bastante habituales. Es decir, por número hay muchísimos de estos agentes dentro del mercado y pues de ahí sale la cantidad de gente que está invertida en los PIAs de Aegon, en el PIAs de AXA o en todos los PIAs y por ahí Unilinked que se comercializan por ahí. Siguiente paso, vas aprendiendo y dices, oye, me da que soy un pagador de comisiones en este momento con mi patrimonio. Y dices, voy a darle un poquito más de profesionalización. Y encuentras, si tienes la suerte, encuentras una EAF. Sabéis que las empresas de asesoramiento financiero hay muy pocas, muy pocas en España, porque o la mayoría de ellas o se dedica más al negocio institucional o tienen sus propios fondos y se dedican a eso, pero que atiendan al cliente final como tú y como yo, como podemos pensar un asesor fiscal o una gestoría, pues hay muy pocas en España y por eso hay muchísimo divulgador financiero que se dedica al asesoramiento financiero, quizás no de forma regulada, pero sí en esa zona gris, porque hay muchísimas personas que intentan acudir a esos servicios y no encuentran alguien que les haga una cartera un poco con toques de profesional. Entonces, llegas a esta cartera. Si te quieres quedar tranquilo, no es una cartera mala ni mucho menos. No puedo
decir, que ya sabéis que no tendría pelos en la lengua, decir, no, no me parece una cartera mala y la vamos a analizar ahora en profundidad. Dicho lo cual, te hueles, y yo lo sé, cuando os leo, muchas veces, muchas veces creo que soy la función de espejo. Sabéis lo que el espejo os va a decir. Lo sabéis, pero necesitáis que alguien lo confirme. Y esta cartera nos muestra exactamente los problemas que en el libro de Cero Inversor en Fondos creo que escribí que tiene el asesoramiento financiero y los errores muchas veces que se cometen en la construcción de carteras. Yo siempre voy a pensar que el error es inconsciente, no voy a pensar que es consciente, pero aún así yo sí lo veo como algo totalmente erróneo a la hora de construirla. Y entonces vamos a verlo. Luis, a qué error te refieres? Vamos a analizar esa cartera. La cartera la tenemos aquí. Es una cartera, os dije las ponderaciones, donde está 33% acciones, 54% obligaciones, renta fija, un 8% en oro y un 3,25% en otros activos y otro tipo de estrategias. Recordad que tenía Dunas valor prudente, entonces por ahí se puede haber colado algo de compañías no cotizadas o algo de private equity y demás. Por exposición a países, Estados Unidos cerca de un 50%, Europa Occidental un 15% y de Asia un 18%, bastante distribuido, aunque con un mayor peso en Estados Unidos. Si miramos entre entre fondos de gestión activa y fondos de gestión indexada, pues aquí lo tenemos claro. Si lo vimos aquí de cuántos fondos habían, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. De 20 hay dos productos indexados, el del oro y el Fidelity MSCI World Index, que no sé por qué le coge la clase de divisa cubierta cuando en ningún otro producto de los que tiene utiliza esa clase de divisa cubierta. Me llama bastante la atención que utilice la clase de euro cubierta de este fondo de Fidelity MSCI World, pero solo pesa un 4,16. Entonces, predominantemente estamos hablando de fondos de gestión activa. Seguimos con el repaso a las carteras. Por sectores, tecnologías es el que más pesa, con una ligera infraponderación comparado con el MSCI World. Servicios financieros, un 15,25. Recordad que solo estamos hablando de un 33% de renta variable, es decir, de eso es lo que estamos luego desglosando. Y presencia en casi todos los sectores, desde servicios públicos, salud y demás. Está bastante repartido por sectores. PER de la cartera 16,78, distribuido principalmente en todas las capitalizaciones y estilos, pero con mayor presencia en la gran capitalización que tiene cerca de un 60% de esa cartera de renta variable. En la renta fija, duración efectiva de 2,81, es decir, no tenemos un gran riesgo de exposición a la sensibilidad de los tipos de interés, calidad crediticia BBB y pues las principales posiciones son WisdomTree Global Efficient Core y US Efficient Core, que vienen derivadas de River Patrimonio. Sabéis que utiliza una de las principales posiciones que tiene son estos dos ETFs, la gama de ETFs Efficient Core que tienen dentro de la cartera. Por rentabilidades a 5 años anualizado, los últimos 5 mejores años han sido casi el mejor periodo de la historia de esta cartera con un 7,08 de rentabilidad anualizada. La peor caída anual desde septiembre de 2021 a septiembre de 2022 con un menos 10% a un año, es decir, la peor caída. Y es cierto que, por ejemplo, podemos ver entre el MSCI World y, vamos a verlo aquí, y el Eiger Patrimonio Global una alta correlación, es decir, aunque el Eiger Patrimonio Global, y lo vimos, lo vamos a ver ahora en más detenimiento, tiene una correlación de 0,94 con el MSCI World, y también vemos, por ejemplo, este mismo fondo, el Eiger Patrimonio Global, una correlación de 0,91 con el Pink Cohesive Income. Bastante curioso esos dos comportamientos. La volatilidad de 6,47, bastante baja. Esta cartera, una de las cosas que destaca es eso. Ratio de Sharpe a 5 años de 0,89, alfa de 2,53, beta de 0,86, tracking error de 1,76. Muy curioso esto y eso sí me llamó la atención. Es decir, hemos creado una cartera de 15 fondos para más o menos tener el mismo comportamiento que una cartera mixta moderada.
que es creo el benchmark que le puse a esta misma cartera. Así, mixto moderado porque tenía un 30% de renta variable. Entonces, verlo a 3 años y a 5 años, es decir, no es algo casual ni mucho menos. Es decir, nos estamos moviendo prácticamente como un índice de una cartera de mixto moderada. Por ejemplo, solapamiento, él ya se lo veía venir. Por ejemplo, Amazon la tiene en 4 fondos, Apple 3 fondos, Fidelity 3 fondos, Meta 4 fondos, Taiwan Semiconductores 3 fondos. Y estas son las 10 primeras que nos marcan, pero sí, está claro de que al agrupar unos cuantos valores, unos cuantos fondos que invierten en el mismo grupo de compañías, pues se van solapando. Ahora bien, ¿dónde creo que están los mayores errores así que veo en la cartera? Primero, juraría, voy a mirarlo un momento si me permitís, que River Patrimonio incluye oro dentro de las carteras. Entonces, una de las cosas que nos tendríamos que plantear es, ¿de verdad necesitamos añadir el oro por nuestra cuenta? Añadir ese oro por nuestra cuenta, vamos a verlo aquí en las principales posiciones, míralo aquí. Cetragol con un 6,80. Añadiríamos ese oro a las carteras, incluso aquí nos aparece cerca de un 19%. Añadir ese oro a la cartera teniendo ya esa exposición, pues es algo que yo siempre os lo digo, que busquéis la forma de a veces tener exposición indirecta a la exposición en oro. ¿Y por qué indirecta? Porque así no tenéis que tener un ETF. Oye, tengo toda mi cartera creada con fondos de inversión, ya tengo exposición al oro en lo que voy buscando y así no tengo que, bueno, si me quiero mover, imaginaros que tenga una posición en oro, el oro se ha comportado muy bien, todo se está cayendo y quiera pasar del oro y demás. Pues no tengo que ejecutar una venta, pasar por Hacienda y demás. Fondos que ya os den esa exposición a oro os van a servir de esa contención y de esa diversificación, mientras que si lo tienes por separado te va a dar ese servicio, pero quizás es un poco más ineficiente a la hora de nivel operativo. Y a mí me gusta, sobre todo si ya tienes productos así en cartera, me dice, no, es que no me acaban de gustar los productos que incluyen oro dentro de su asignación de activos y prefiero tenerlo yo por separado, ok, pero si ya lo tienes en cartera un fondo como este, pues sí lo añadiría. Luego vamos a ver el famoso Eiger Patrimonio Global. Es que estamos hablando de un fondo de 4 millones que ya va a cumplir casi 9 años y casi desde el lanzamiento ha tenido un comportamiento peor, si nunca ha estado entre los 10 primeros de la categoría en los últimos 7 años, del porcentaje de la categoría. Casi, imaginaros desde 2018, si miro hacia atrás, solo ha habido, de 2018 a 2024, solo ha habido 2 años en que lo ha hecho mejor que la categoría. 2019, un menos 4,73 con respecto a la categoría, un menos 7,54 en 2020, un menos 10,09 en 2021, un menos 1,30 en 2023 y un menos 3,71 en 2024. Solo lo ha hecho mejor en 2022, que cayó un 8,76, pero lo hizo mejor que su categoría, que cayó un 3,40 adicional, y en 2018 que lo hizo un 0,76, incluso cuando terminó cerrando en negativo un menos 7,81. Vamos, podríamos decir que en años de caídas, pues lo ha hecho un poquito mejor que el índice y que su categoría, pero ya os digo, es un fondo bastante desastre. A 5 años anualizados, claro, estamos los 5 años anualizados, ya sabéis lo que pasa, que os dije de los 5 años, si tomamos y nos sale ahora un 3,18, pero los últimos 3 años, por ejemplo, una rentabilidad de un 1,03. Pensar los últimos 3 años, solo con haber estado en fondos monetarios, la rentabilidad que tendríamos. Y, por ejemplo, hay trimestres con caídas superiores al 18% para ser un fondo de un mixto flexible. Caídas en el primer trimestre de 2020, un menos 18%. Esa caída es la que se ha borrado y por eso solo estamos viendo las rentabilidades a partir de aquí, a partir del segundo trimestre de 2020 y es las que cuentan. Y aún así nos sale una rentabilidad a 5 años del 3,18, nada brillante, por debajo en todos los periodos de 3 y 5 años por debajo de su índice y a 5 años por debajo incluso de su categoría. ¿En qué invierte o cuál es la cartera? Como es un fondo español, podemos ir a verlo
a la CNMV. Podríamos ir a ver algunos datos a la CNMV. Solo tiene 123 partícipes. 123 partícipes, que ya nos dice un poco uno de los problemas que tiene las empresas de asesoramiento financiero. Sacan su propio fondo, intentan encasquetárselo a la mayor parte de sus clientes y vamos a ver qué aporta de distinto esta cartera. Pues tiene 4 millones bajo gestión, costes totales cerca del 1,61, pero si nos vamos a, aquí aparecen los datos, pues lo vamos a ver, los datos de costes, ratio total de gastos, pues en 2019 un 1,85, 2021 2,19, 2022 1,97, 2023 2,01, 2024 1,91. Es decir, estamos ante un fondo carísimo, carísimo, y vamos a ver en qué nos invierte este fondo. Y es decir, lo que tendríamos que sumar adicionalmente. ¿Por qué? Porque invierte en fondos de inversión. Pues tiene un futuro vendido de eurodólar, pero bueno, esto no es tan interesante, eso es una cobertura de divisa. Y ya está, vamos a ver exactamente nuestra cartera, esta cartera en la que invierte este fondo y qué ofrece de distinto comparado. Pues bueno, tenemos un 0,40 en acciones del Santander. ¿Y tú? ¿Para qué? Un 2,78% en un fondo de renta 4. Este fondo, este asesor financiero, le hace la cartera a sus clientes en renta 4. 2,78 en el renta 4 Pegasus. Un 1,32 en un pagaré del bono italiano. Un 1,44 en un pagaré francés. Bueno, ahí no tiene mucho. Acciones. Watches of Switzerland, un 0,34. Match Group, un 0,23. Puya, un 0,08. BF Corp, un 0,37. PayPal, un 0,46. JD.com, un 0,28. Carnival Corp, un 0,51. Teleperformance, un 0,31. Tampoco entiendo un poco la filosofía de la renta variable, pero bueno. Ahora bien, vamos a la cartera de fondos. Más de 30 fondos contratados. Y aquí podría seguir. Los que más destacan, pues bueno, fondos de Morgan Stanley, que no me sale. Tendría que buscar el leasing exactamente para ver cuál es lo que está invertido. El Candrian Index Arbitrage, un 7,86. Y así, un 6,71 en el DWS Inverse Short Duration Credit. No sé, una cartera inmensa. Imaginaros, más de 30 fondos. El iShares MSCI World, otra vez con divisa cubierta, en un 6,21, un 9,08 en el DWS Floating Rate Notes. Es decir, en esa cartera ya tenemos fondos que luego nos contrata por nuestra cuenta adicionalmente. Entonces, porque no logro ver los nombres de todos los fondos, pero estoy seguro que muchos de los fondos, por ejemplo, el BP Global Premium de aquí de Robeco, ya lo encuentro. El DWS Invest Croxy Sector, es decir, hemos añadido un fondo a la cartera que estamos pagando un 2,90 y pico. Este fondo invierte en todas estas clases y después por nuestra cuenta nos los contrata. Oye, si tan bueno fuera, pues podemos quedarnos con ese fondo. Pero este batiburrillo de fondos, luego vas a la rentabilidad y lo hace mal. Y esto es algo que mucha gente no entiende. Una mezcla de no sé cuántos fondos de inversión muy buenos no crea una cartera muy buena. Y os explota la cabeza y a veces es difícil de entenderlo, y creo que más de uno lo ha pasado y lo ha vivido en sus carnes intentando crear fondos de fondos y demás. ¿Por qué? Porque si las comisiones son altísimas, si luego empiezas a intentar, ya que tengo creado un fondo, pues he ido a una reunión y el Santander parece que lo va a petar. Me he reunido con este fondo que ha venido aquí a Sevilla, me ha invitado a un torneo de golf y me han dicho que el inmobiliario cotizado europeo está descontándolo, no sé qué. Y voy y lo cuelo por ahí porque de 30 fondos de tener el 31 tampoco me añade nada. Es que es una cartera de 31 fondos. ¿De verdad aporta algo 31 fondos o lo que haya por ahí? Exactamente, bueno, voy a contarlos para que luego no quede yo de boca chanclas. Mira, el AXA IM Global Small Cap lo tenía nuestro inversor en cartera. 1. 2. El Kempen International. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Cuidado que me quedo corto, ¿eh? En lo de 31 fondos. 29, 30, 31, 32, 33, 34 fondos. 34 fondos
en cartera. Es cierto que alguno que otro ha salido de la misma, de cartera, pues bueno, no tiene sentido ninguno. No tiene sentido ninguno. Tiene sentido, sí, en la cartera de la Koplovich, perdonadme, que tiene 700 millones y que tampoco se quiere jugar a equivocarse o que puede darse la oportunidad de buscar fuentes de rentabilidad distintas. Oye, yo tengo un patrimonio muy, muy alto. Si quiero tener un fondo de mercado frontera, me lo puedo tener. Si quiero tener un ETF de África, me lo puedo tener. Si quiero tener un ETF de small caps canadienses, lo puedo tener porque al ser distintas empresas, pues bueno, voy buscando esas distintas fuentes de rentabilidad. Otra cosa es que la suma de 1000 fuentes de rentabilidad vaya a ser muchísimo mejor que una fuente o dos o tres fuentes de rentabilidad en tres productos. Y esa es la diferencia. Aquí es verdad que asumes que estás muy concentrado y que si falla un gestor o una determinada tipología de acciones te pueda pesar, pero nadie te dice que crear una cartera de 30 y pico fondos, por muy distintos que sean, que ya veis que muchas veces ni siquiera es que sean muy distintos, os va a asegurar tener más rentabilidad. Y es ahí donde se pierde. Oye, si mi asesor me ha creado una cartera y tiene 15 fondos, 18 fondos, ya sabéis la crítica muchas veces que le hago a la cartera de Enrique Roca también, le digo que yo no veo que hagan falta 15, 16 fondos para tener una rentabilidad que quizás con 3 o 4, o bueno, 3 o 4 quizás no, pero 5 o 6 podrías tener una exposición igual más o menos de decente con lo mismo. Entonces, ahí veo el problema. Este fondo, con la cartera que tiene creado nuestro cliente, no compensa para nada. Entonces, o crees en nuestro asesor financiero, le contratas la cartera y le contratas ese fondo, o aquí lo que estamos haciendo es pagando comisiones por doble. ¿Y por qué pagando comisiones por doble? Pues muy sencillo. Mira, yo podría tener 100.000 euros invertidos en el Fidelity MSCI World, algún fondo de renta fija y el Eiger Patrimonio, ¿vale? Y ahora lo que tengo es el Eiger Patrimonio, una parte, y de todos los otros fondos son clases sucias, de renta 4 y renta 4 le va a pagar retrocesión a nuestro querido asesor financiero. Entonces está cobrando por dos partes. Está cobrando por dos partes. Le cobra un 0,70 a nuestro inversor, se queda con una parte de la comisión que va a Eiger Patrimonio Global y encima se lleva retrocesiones de los 14 fondos, 14 fondos que está invertido que son de gestión activa. Pues un negociazo. ¿Y cuál es nuestro también, nuestra otra, vamos a llamarle, nuestro otro incentivo? A seleccionar productos que sean caros, porque mientras más caros sean, más retrocesión nos va a dar. No digo que lo esté haciendo, no digo que lo esté haciendo, pero es una realidad. Solo tenemos que mirar aquí la cartera, que tenemos el ratio de costes totales. Por ejemplo, el Pinco His Income, pues la clase que tiene contratada tiene unos gastos corrientes de 1,45. De verdad no hay otro fondo de renta fija diversificada más barato que este que dé un 1,45. Es que con 1,45, si fuese a la web de Ironía, estoy seguro que me encontraría una retrocesión por encima de 0,3 para un fondo de renta fija. El M&G Global Floating Rate Note High Yield, 1,22. El Eiger Patrimonio Global, bueno, aquí salen unos gastos corrientes de 2,19, ya vimos en la CNMV que salía 1,91. Casi todos los productos, comisiones altísimas. Comisiones altísimas para ser productos de renta fija. El de renta fija, el de mercados emergentes, un 1,45. El que estamos viendo, renta fija casi más cara que los fondos de renta variable. Y todo eso son generadores de retrocesiones. Y aquí es donde yo creo que nuestro inversor tiene que meditar si de verdad le interesa. Yo no entiendo lo que él dice. Oye, yo no sé si estoy, vamos a decir, preparado para gestionar una cartera como por mi cuenta. Evidentemente, una cartera como la que tienes ahora, no estás preparado. Y esta es otra de las cosas que yo les reprocho a los asesores financieros. Primero, les reprocho que no utilicen inversión indexada en el core de las carteras o que tengan estructuras de core satélite. Siempre es la situación macroeconómica. No es que la renta variable está muy sobrevalorada y vamos a tener exposición táctica en renta fija y este tipo de exposiciones macro que suenan muy interesantes. Ya, pero ¿qué es? ¿Toda la cartera se gestiona de forma táctica? ¿Toda la cartera va a depender
de la situación de tipos de interés o de cómo se va moviendo el mercado, el coste de oportunidad de gestionar así es altísimo. Porque sí, imagínate que aciertas, pero es que todo el tiempo que te pasas fuera haciendo ese market timing de una clase de activos como puede ser la renta variable o intentando predecir cuándo va a ocurrir una caída, luego con los activos que tienes que tampoco muchas veces te libras de la quema o no eres lo suficientemente flexible para introducir esos cambios y aprovecharse de las oportunidades. ¿A qué me refiero? Pues a mí lo que me gustaría pensar es que este asesor, con el trimestre que llevamos, ha hecho una revolución dentro de la cartera y ha puesto de una forma más agresiva a trabajar toda esa renta fija que tenía, porque tenemos un inversor que tiene un fondo de emergencia creado, que tiene además 100.000 euros para comprarse una casa que no está tocando. Y es cierto que no quiere jugar, no quiere tener grandes riesgos en su cartera, no quiere tener grandes riesgos en su cartera, pero se puede buscar carteras igual de volátiles o con una exposición similar, pero también con un poquito más de ambición sin tener bonos de catástrofe. Esto es la otra crítica que le quiero decir. Los asesores financieros crean a veces carteras muy complejas. ¿A qué me refiero muy complejas? Con multitud de productos donde añadimos cosas que para que justifiquen un poco, oye, mira qué chulo esto. ¿Quién te había añadido un bono de catástrofe a tu cartera? ¿Quién? ¿Quién te habla de eso? Y dices, y de verdad me hace falta a mí un bono catástrofe dentro de cartera con todos los productos que tengo. ¿Me ofrece algo de descorrelación? Vamos a mirarlo aquí en la cartera de nuestro usuario, a ver si lo pilla la matriz de correlación. Vale, es el 7. Sí, nos ofrece descorrelación, pero tampoco, fijaros, con la pata, con la pata aquí quizás sí, nos ofrece algo de descorrelación, pero tampoco es que yo vea que la cartera es que justo lo que haga falta es más diversificación, no sé. Es algo complejo. Y ya os digo, no es una mala cartera, ¿eh? Me estoy poniendo muy tiquismiquis porque sí veo esos matices de la mano de los problemas que yo le veo a los asesores financieros. Entonces, crean esas carteras complejas para justificar su sueldo, porque si cogieran y te dijeran, mira, vamos a coger River Patrimonio, vamos a coger un fondo de renta variable global, vamos a cubrirte por abajo con un fondo que controle la volatilidad y que esté expuesto a renta fija y una renta fija un poquito más agresivo, pareciese que eso lo puede hacer cualquiera y para qué te voy a cobrar un 0,70. Entonces, muchas veces ese 0,70 parece que hay que justificarlo en, no, te voy a hacer algo súper complejo que nadie más te haría o cosas así, o añadirte unas carteras que solo yo puedo entender. Y yo os digo, mirar los resultados de esa cartera, un 7% en los últimos 5 años, teniendo en cuenta, ya os digo, que está mirando desde marzo de 2020 a marzo de 2025. Y una máxima caída a un año del 10,33. ¿Cómo podemos verlo? Pues vamos a comparar una cartera similar, que es la de Indexa. Es una cartera similar de Indexa, en ese mismo periodo, pues ha dado una rentabilidad neta anual cercana a un 6%, con una volatilidad anualizada de 6,7, un ratio de Sharpe de 0,69 y una máxima caída de el 15,06, 15,60, perdón. Pues sí, mirar como una cartera comparada con una cartera como la de Indexa tiene unos resultados parecidos. Pero cuidado con sacar conclusiones muy rápidas. Cuando estamos viendo el X-Ray de la cartera de nuestro usuario, no le estamos descontando cada año ese 0,70, ¿vale? Esta foto que vemos aquí es muy bonita, pero ¿y el 0,70 masiva del asesor? ¿Vale? ¿Qué se come? Buena parte de la diferencia frente a una cartera indexada. Una cartera indexada que no has tenido que pagar un 0,70, que su coste medio está en un 0,40 y pico, dependiendo el patrimonio que tengas y la cartera que tengas contratada y demás. Entonces, ya os digo, por ejemplo, eso es la comparativa. Sin tener que acudir a un asesor financiero con una cartera similar en Indexa, más o menos habrías tenido los mismos resultados. Eso sí, pagando muchísimo menos. Y es donde yo no encuentro muchas veces que los asesores encuentren una propuesta de valor, más allá de esa cercanía y demás, en la creación y estructuración de carteras, algo que mejore a lo que hemos visto. Vimos las estadísticas. Es que no es que la cartera de Indexa sea más volátil,
No lo es, está más o menos igual. No ofrece más rentabilidad por unidad de riesgo, pues están más o menos igual. Sí, por ejemplo, la cartera de nuestro inversor cayó un poco menos. Eso sí, cayó un poco menos de máximo drawdown, pero también hay que verlo porque el máximo drawdown aquí de esta cartera está diseñado de fecha a fecha, no de máximo a mínimo. Entonces ya también habría que tener esa matización. Y vemos lo mismo, estaríamos pagando por más o menos lo mismo, casi dos veces más con una cartera de un asesor financiero que con la cartera de algún robo-advisor. Y eso es un paso intermedio. Yo creo que este inversor, por la evolución que ha dado en tan poco tiempo, terminará teniendo los conocimientos para poder discernir y hacerlo por su cuenta. Oye, yo siempre os lo digo, os fustigáis mucho, os creéis que no sabéis y a veces es una mentira repetida. Oye, lleváis mucho tiempo escuchando podcasts, haciendo vuestros deberes, leyendo a Moclano, leyendo a Enrique Roca, leyendo a Fernando Luque, leyéndome a mí. Es decir, ahí no es que haya ser necesario muchísimo más conocimiento, pero muchas veces tenemos ese miedo. A lo que tenemos miedo no es a los conocimientos, tenemos miedo a tomar nosotros las decisiones. Y yo entiendo y creo que ahora mismo no está preparado porque si no, en el examen, en el análisis de la cartera me hubiera señalado más incisivamente algunas de las cositas que hemos estado viendo hoy. ¿Por qué divisa cubierta en algunos fondos de renta variable? ¿Por qué utiliza o por qué le cobra el asesor financiero y además le invierte en clases sucias con el patrimonio que tiene? ¿Por qué si tiene River con oro, por qué le hablamos de añadir oro adicionalmente a las carteras? ¿Qué añaden los bonos catástrofes a la cartera? ¿Qué añaden? Es decir, un bono más, es decir, ¿es la cartera más rentable por tener bonos catástrofes o no? Yo no le veo muchísimo sentido. ¿Qué sentido tiene tener bonos emergentes o bonos high yield en una cartera con un corte conservador y que quiere ser conservador viendo cómo la renta variable puede estar sobrevalorada? La renta high yield está hiper correlacionada con la renta variable. Si se desplomase la renta variable con fuerza, atrás seguramente iba a ir la renta fija high yield, porque el aumento de los diferenciales de crédito. Entonces, no sé, me da esa sensación de que es una cartera demasiado compleja y para demostraros que a veces siendo sencillo, y creo que 2 o 3 personas me han hecho la crítica, y no sé si que es crítica de Luis, es que nos gustaría siempre ver carteras alternativas. Y hay algunas carteras que me permiten analizar alternativas y otras no es tan sencillo. Otras os señalo los errores, pero no, si no hay una cartera estructurada y yo estructuro una cartera, sí podría estar cayendo en un asesoramiento financiero. Y aquí, si hay una cartera y yo te digo, bueno, mira, yo plantearía una distinta y aquí os la voy a mostrar. He hecho una cartera, ¿vale? Con la siguiente composición. 5 fondos. 5 fondos, incluyendo River Patrimonio, que lo tiene él. Buy and Hold Bonds, 20%. Dunas Valor Equilibrado, 20%. Guinness Global Equity Income, 20%. Nordea Low Duration European Covered Bond, 20%. River Patrimonio, 20%. ¿Vale? Esa foto, ¿qué nos queda de cartera? 33% en acciones, renta fija 55% y el oro un 6%. Muy parecido a lo que tiene. Un poquito más de peso en Estados Unidos que de lo que tenía, menos peso en Asia y más peso en Europa, según las regiones. Bastante. Quitamos ya todo el riesgo de exposición o sensibilidad a tipos de interés. Duración efectiva de la cartera de 0,30. Subimos calidad crediticia a A, de triple B a A. Un poquito más cara la cartera, 18 veces. Y le añadimos ese toque de mid caps que aparecen, pero nada de small caps y todo concentrado en compañías de alto crecimiento. ¿Qué tendríamos? A 5 años anualizado, un 7,04. ¿Cuál sería la peor caída a un año? Recordar que antes estaba una peor caída de un -10. La peor caída a un año sería un -4,80. -4,80. Vamos a la volatilidad. Volatilidad de 5. 4,85 y 5. Hemos bajado 2 puntos volatilidad y tenemos en los mismos escenarios, por ejemplo, rentabilidad a 3 años, 4,54. A 5 años, 7,04. Con 5 fondos. Con la misma asignación de activos prácticamente.
con incluso algunos de los fondos que tenía en cartera, ¿vale? Alfa de 3,22, beta de 0,65. Bajamos bastante más la exposición a mercado. Tracking error 3,04. Eso sí, ya no estamos tan expuestos a esa inversión indexada. Correlaciones, mirad lo que estáis en directo, las correlaciones. Casi no hay en ninguno de esos productos. Solapamientos, bueno, de unos valores equilibrados y buy and hold, que sí tienen algunos bonos en común, pero esto podríamos mirar qué otro fondo quizás de renta fija corporativa podríamos utilizar en vez de que no tenga tanta relación con este de unos valores equilibrados. Estoy pensando quizás en el Man Global Investment Corporate, Investment Grade Corporate Bond o Global Corporate Bond o algo así. Se llamaba, justo que estuve viendo una entrevista a los gestores, pero de todas formas el solapamiento, si miráis, no es con grandes posiciones en cartera, 0,66, 0,35, 0,28, 0,27. Si sumamos no llegaría a una alta exposición dentro de esa cartera. Podríamos probar con otros fondos. Por eso también intenté que fondos que estuvieran en renta 4, teniendo eso en cuenta. Vamos a ver los costes. ¿Cuál sería el coste medio de esta cartera? Pues sí, la modelo de Luxemburgo de Buy and Hold, pues 1,35 aquí, me aplico el correctivo. Tendría que quizás haberle buscado un fondo de renta fija corporativa que fuese un poquito más barato. Nordea, 0,35. Río Patrimonio, 1,27. Dunas Valor Equilibrado, 1,19. Es decir, podríamos incluso aquí, lo que pasa es que renta 4, los fondos de Vanguard les añade buscar algún fondo de bonos corporativos investment grade de indexado y bajaríamos bastante el coste. Pero lo que os quiero mostrar en la cartera es que se pueden crear carteras de igual característica e incluso con un pasado mejor, o más equilibrado, con 5 fondos, con cinco fondos dentro de la cartera. La otra que hice, la otra que diseñé, pues no incluía, creo recordar, a River Patrimonio, vamos a verla, ¿vale? No incluía River Patrimonio, incluía otro producto que incluía oro, el BL Global 30. BL Global 30 dentro de esa cartera. BL Global 30, Buy and Hold, de unos valores equilibrados, Guinness Global Equity Income y el Nordea Low Duration European Covered Bond. Todos con un 20% en cartera. ¿Cuál es el resultado? 5 años anualizados, 6,39. El peor periodo de un año, menos 3,80. Menos 3,80. Es decir, bastante buena esa evolución. Bajamos volatilidad hasta un 4,14, ratio de Sharpe de 1,21, alfa de 3,03, beta de 0,52, muy baja, y un tracking error ya cercano a 4. Pues os doy esas ideas, aquí creo que teníamos menos exposición a Estados Unidos, un 47, un poquito más concentrado en Europa, en la parte de renta variable, y por sectores, pues infraponderados en tecnología y más sobreponderados en el sector salud. Pero os muestro esos ejemplos para que veamos cómo cuando os digan, no, es que si no tenemos esa cantidad de fondos, eso es lo que hace que podamos tener rentabilidades y control de la volatilidad y una beta muy baja al mercado. Con 5 fondos se puede obtener el mismo resultado a pasado. A futuro no lo sé, pero los ingredientes están ahí. Los ingredientes están ahí para ir teniendo esas rentabilidades conservadoras y una cartera más sencilla y especializarse, dominar esos 5 productos, entender qué está pasando. Yo es que veo carteras de 15, 16 fondos y digo, es que yo no sé si el gestor, qué escenario estamos. Es decir, tengo que controlar los tipos de interés, pero también tengo que controlar los tornados de Missouri, a ver si hay un buen momento para pagar o no. Es que no, tengo que controlar tantos aspectos de la cartera que entiendo que la cartera actual no sea seguible para el usuario, pero con carteras más sencillas quizás se siente más cómodo y tiene ese mismo resultado. A partir de ahí, pensemos en la parte de planificación financiera que no lo abordamos. Hay que aprovechar ese ahorro adicional, 1.000 euros de ahorro mensuales, muchos. No es sostenible, pero hay que aprovecharlo porque mientras más alta sea esa cartera o ese patrimonio que podamos crear, luego si tenemos que ir sacando para complementar nuestro día a día, esas retiradas podrían ser de un poquito más de entidad y sin renunciar a que el patrimonio se mantenga estable. Ya podríamos redistribuir ese patrimonio
para que una parte esté diseñada en ofrecernos esa estabilidad para poder ir haciendo retiradas, mientras que la otra esté cubriendo esas retiradas con una exposición un poco o una expectativa mayor de rentabilidad. Espero que os haya gustado el caso, que os hayan gustado las alternativas. Como siempre os recomiendo suscribirse a la newsletter para ver el caso, descargaros los PDFs y poder entender también y proponer, ¿por qué no?, vuestras alternativas. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en un próximo episodio de Salud Financiera.